Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el molinillo de pólvora, que lo hizo Francisco José de Caldas, junto a mis compañeros Carlos Esteban, Julián Santiago, Jennifer Forero, Harold Danilo y yo, Kevin Arley. En este video vamos a poder evidenciar quién fue Francisco José de Caldas, el molinillo de pólvora, en qué consistía, la importancia, las características y por último un video de la maqueta que hicimos, es decir, un prototipo sobre esta molinillo. Hola, yo soy Kevin y yo soy el encargado de la primera parte, en la cual consiste en hablar sobre Francisco José de Caldas. ¿Quién es este personaje? Es este. Francisco José de Caldas nació en el año 1768, el 4 de octubre. Su nombre completo es Francisco José de Caldas y Torino. El lugar de nacimiento fue en Popayán, Nueva Granada, y su año de muerte fue el 28 de octubre de 1816. Francisco fue un ingeniero, geógrafo, astrónomo, botánico y militar que, aunque estudió Derecho, se dedicó por su propia cuenta a estudiar la ciencia, lo que lo convirtió en uno de los mayores intelectuales de su época en América. Algunos inventos que él hizo fue el hiposómetro, que era un instrumento para medir la temperatura de los territorios usando el punto de ebullición del agua. Otro fue el instrumento de observación astronómica artesanal. Él construyó y ajustó aportes simples para calcular la latitud y observar las estrellas. Y adicionalmente, del que vamos a hablar nosotros, el molinillo de pólvora. El molinillo de pólvora de Francisco José de Caldas, un invento que salvó vidas y mejoró la defensa del país. Francisco José de Caldas, científico, militar e inventor, creó hacia 1814, durante la Guerra de Independencia, un dispositivo llamado molinillo de pólvora. Este invento nació por una necesidad muy urgente. La producción de pólvora en el territorio patriota era muy mala, irregular, poco fina y peligrosa de manipular. ¿Cuál era el problema? En los talleres artesanales de la época, la pólvora se mezclaba con métodos muy rústicos, morteros manuales o pistones. Esto generaba pólvora mal mezclada, baja potencia y mala combustión, riesgo alto de explosiones accidentales, dificultad de abastecer al ejército independentista. ¿Qué inventó exactamente Caldas? Caldas diseñó un molinillo rotativo, una máquina que permitía pulverizar y mezclar los ingredientes de la pólvora, salitre, carbón y azufre, de una manera más fina, uniforme y segura. Funcionamiento: usaba un sistema de molinos circulares o rodillos que giraban suavemente. El giro trituraba y mezclaba los componentes sin golpes bruscos, lo que reducía explosiones. Permitía producir pólvora más estable, más potente y en mayor cantidad. Este molinillo era similar a los molinos europeos, pero Caldas lo adoptó con materiales y diseños locales, haciéndolo más seguro. Impacto del invento: el molinillo aumentó la producción de pólvora, mejoró su calidad. La pólvora restante era más fina, quemaba mejor y tenía más poder explosivo. Redujo accidentes. La mezcla ya no dependía de golpes manuales con mazos o morteros. Fue clave para la defensa independentista, especialmente en los talleres de pólvora de Antioquia, Popayán y Bogotá. El contexto histórico fue: el invento aparece documentado alrededor de 1814, cuando Caldas dirige las fábricas de pólvora de la República de la Nueva Granada. Durante esta época, Caldas fue director de ingenieros, combinando sus conocimientos de física con la necesidad bélicas. Incluso algunos documentos señalan que Caldas probaba diferentes granulometrías, diferenciando la pólvora para fusiles, morteros y cañones.
Hola, soy Esteban Niño y soy el encargado de la tercera parte, composición del prototipo y su estructura. Parte 3. Prototipo del molinillo de pólvora de Francisco José de Caldas. Nuestro prototipo se trata de una serie de pequeños molinos que mediante una noria de pequeñas dimensiones mueven el sistema de levas para conseguir machacar los componentes de la pólvora. Los materiales que utilizamos para hacer nuestro prototipo del molinillo de pólvora fueron: para la parte del molino usamos cartón y palos de paleta, y para la parte de la trituradora usamos una base de cartón con palos de balso y de paleta. Y por último, acá se puede evidenciar que hicimos el prototipo funcional del molinillo de José Caldas. A la hora de hacer el proyecto, se hicieron bastantes mejoras. Una fue que a la hora de machacar los ingredientes haya un doble impacto al mismo tiempo, a diferencia del prototipo original, que era uno por vuelta. Aparte, se hicieron las ciertas modificaciones a la estructura, como a la base, para una mayor resistencia del prototipo. Gracias a esto podríamos deducir que tanto el prototipo que nosotros hicimos es más resistente y más eficiente. La maqueta del molinillo de pólvora fue hecha con bajalenguas de madera, cajas de cartón, un palo de escoba que cortamos en 4, palos de balso, fieltro y silicona. Cada uno de estos materiales tuvo un papel en nuestra maqueta. Los bajalenguas fueron usados para la estructura del molino y el movimiento de la estructura para que a la hora de girar chocara con los topes de los palos de escoba para que se levantaran de en dos en dos. Para el fieltro se usó muy poco con el propósito de darle a la altura suficiente a los palos de escoba para que lograra chocar con los bajalenguas y alcanzar la altura ideal para que no se salieran los palos de escoba de la estructura. El cartón fue usado en varias capas. Para una estructura estable, el palo de escoba cortado en 4 hizo el papel de la estructura encargada de machacar los ingredientes de la pólvora. Y finalmente los palos de balso solo fueron usados como un tope superior para el límite al que los topes de los palos de escoba suban. La maqueta fue hecha a base de prueba y error, ya que constantemente había ciertos errores en los topes que hacen que la estructura choque con los bajalenguas para que los palos de escoba se levanten, ya que a veces no chocaban lo suficiente para levantar el palo de escoba. También la silicona fue un obstáculo, ya que a la hora de construir la estructura se sabe que esta necesita ser muy resistente, y al inicio la silicona tardaba mucho en secar y ser estable. Sin embargo, al final se logró una estructura bastante estable. Por último, estas son algunas de las fotos en las cuales aparecemos algunos de los integrantes en el Museo Francisco José de Caldas.